Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al espacio de El Maestro Braulio. En esta ocasión vamos a continuar con un trabajo que dejamos pendiente, que es esta pieza que seguramente ustedes recuerdan. Es una talla, bueno, primero comenzamos haciendo un contenedor, hicimos un ensamble con cartón y después ese ensamble lo convertimos en molde. Hicimos un vaciado en yeso, que de hecho El vaciado quedó hueco porque esto se va a después colocar sobre una base. Y aquí, bueno, pues vamos a meter unos tornillos y vamos a meter el pegamento con el que vamos a pegar. ya que teníamos la pieza hecha con, con yeso, le quitamos el molde de cartón, y después empezamos a hacer la talla de todos estos elementos. Lo que viene a continuación es cambiarle la apariencia. A eso, como ustedes recordarán, le llamamos pátina. Entonces vamos a hacer la pátina de esta pieza, y para hacer la pátina vamos a requerir los siguientes materiales. Yo recomiendo que en todo momento tengan ustedes una toallita, y esta toallita nos va a servir como para que ustedes y vayan leyendo los materiales. Lo primerito que necesitamos, bueno, pues es la pieza ya terminada, tallada y todo, ¿sale? Entonces, la pieza terminada. Luego, necesitamos el sellador acrílico. Además del sellador acrílico, vamos a necesitar algunos colores de pintura acrílica, un color café, un color un poquito más claro de la misma familia, y este que tiende a ser mostaza. Necesitamos una paleta, en este caso mi paleta es de acrílico, ¿se alcanza a ver? Espero que sí. Bueno, aquí está mi paleta y una espátula con la cual vamos a estar mezclando las pinturas si es que llega a ser necesario. Es importantísimo los pinceles, y también es necesario dos recipientes, un recipiente en donde vamos a colocar agua y otro recipiente donde vamos a colocar el sellador que vamos a aplicar. Y bueno, vamos a mezclar, y no importa que esté percudido, este está limpio, sin embargo está percudido de otras ocasiones que lo he utilizado para mezclar y para limpiar pinceles. ¿Qué más necesitamos? Bueno, pues parece que es todo. En términos generales, esto es todo lo que nosotros necesitamos, y el procedimiento, bueno, ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Primero hay que aplicar el sellador, unas capas de sellador. Primero comenzamos aplicando sellador como aguadito, y ya después ponemos el sellador un poquito más pesado. Pero primero, para que penetre en los poros y los selle bien, tendrá que ser un poquito más húmedo. Ya que está seco, entonces es cuando aplicamos la primera capa, y después aplicaremos las siguientes capas que se irán matizando. Comenzaremos de la capa de los oscuros, y de los oscuros vamos a ir hacia los claros. Los claros serán los últimos colores que vamos a aplicar dentro de este procedimiento. Número 1, aplicamos el sellador acrílico. Y para aplicar el sellador acrílico necesitamos colocar algunas partes, una parte de sellador por 5 partes de agua. Necesitamos el recipiente en donde vamos a colocar el sellador. Colocamos el sellador y le agregamos agua. Es recomendable que ustedes chequen en las instrucciones del sellador si se puede diluir, qué proporción se puede diluir. Este que estoy utilizando es un sellador proporción 1:5. Quiere decir que si yo pongo una cantidad de sellador, le puedo agregar 5 proporciones más de agua. Diluimos el sellador de manera uniforme. Es recomendable que esté bien diluido, que no haya partículas de nuestro sellador, y ya que está diluido, está listo para aplicarse. Esto es el que vamos a aplicar sobre la pieza, procurando que absorba. Comenzamos en la parte superior y de ahí nos vamos las demás. Yo recomiendo que se apliquen las primeras capas
en una consistencia aguadita, para que así el agua pueda penetrar los poros de nuestro material. En este caso el material es el yeso, y nosotros debemos de concentrarnos en las concavidades y así aplicamos el sellador. Y vamos girándola. Si ustedes se dan cuenta, lo estoy haciendo rápido como para que no se aburran viendo el procedimiento. Pero bueno, es parte del proceso. Recuerden ustedes que el tiempo en televisión es muy caro, y además la paciencia del espectador no tiende a ser tan grande. Y la giramos conforme vayamos necesitando. Entonces aplicamos, procuramos que en esta primera capa esté aguadito el sellador y que lo vaya absorbiendo. Y bueno, ya le dimos la primera capa a todo. Si quieren pueden tomarse un momentito para limpiar si es que dejaron chorreado. Normalmente chorrea muy poco. Ya que terminamos todas las caras de nuestra pieza, nosotros decidimos si le damos una segunda capa o una tercera capa. Como ustedes se darán cuenta, bueno, pues esta pieza le voy a dar una segunda capa. La observo, me doy cuenta, como ve, cómo está, si ya secó. Puedo dejar que se seque un poco, puedo limpiar el lugar en donde haya escurrido un poco, y entonces, bueno, decido colocarle una segunda capa, y así como lo hice en la primera capa, comienzo en la parte de arriba y de ahí me voy a los laterales. Y ustedes deben de verificar que el sellador llegue a todas partes. Verifico, le doy un poquito de tiempo para que seque. Conforme más capas voy poniendo de sellador, la pieza se va volviendo más brillante. A continuación voy a preparar pintura café. Voy a comenzar, como dije hace un momento, con los tonos oscuros. Si ustedes deciden que la consistencia de su pintura va a ser aguada, esto va a determinar muchas cosas, entre otras cosas que su pintura, o bueno, su primera capa les den matices, si es que lo aplican aguada, como en el caso del ejemplo que estoy poniendo en este momento, y pueden sacarle transparencias con desaguada. Por el contrario, si su pintura tiende a ser demasiado espesa, pues evidentemente pues va a cubrir estos medios tonos, esta gama de tonos intermedios, y evidentemente pues va a saturarlo. Pero depende qué es lo que ustedes necesiten. Chequen si necesitan tonos intermedios o si necesitan un color continuo, un color base. Entonces, bueno, ustedes se dieron cuenta que la cantidad de agua determina qué tan aguado sea su material. Y lo mismo, esto lo estoy haciendo en cámara rápida para que no se aburran. Es por demás decir que si ustedes quieren aplicarle varias capas, pues comienzan con la primera, dejan que se seque y luego le dan la siguiente. Esto funciona así. Dejamos que se seque un poquito y le damos una segunda capa. A donde consideremos que le hace más falta, yo recomendaría que le den precisamente en las concavidades. Bien, a continuación vamos a preparar un poco de pintura del siguiente tono. Le agregamos un poquito de la pintura aguada que tenemos de la anterior y con la espátula la mezclamos. Y con esto vamos a matizar, ahora no las concavidades, sino ahora nos vamos con las protuberancias. Tratemos de imaginar que en las concavidades es donde se crea el moho, donde se crean las oxidaciones, y en las protuberancias es donde se desgasta con mayor facilidad. Por lo tanto, los colores más claros serán en las protuberancias y los colores oscuros tienen que quedarse en los agujeros, en las concavidades. Así es como funciona. Lo maravilloso de las pátinas es tratar de emular eso que encontramos en la naturaleza. Y bien, ya tenemos la pieza con la primera parte, que es
la capa de los oscuros. Este es el segundo tono y vamos por un tercer tono. A este color que tenemos aquí le vamos a agregar un color más claro. Y bueno, esto casi vamos a aplicarlo como si fuera pincel seco. Solamente lo vamos a poner en la parte superior. Y viene la parte final. Los últimos tonos, el tono claro, es la parte que tenemos que aplicar de forma moderada. En este caso nos debe dar la sensación como si nuestra pieza estuviera tejida con algún material como mimbre o como ratán, y esa parte que estamos colocando es, imaginemos, como si ahí es donde se desgastara un poquito más, es la parte más clarita. Y bien, el toque final se lo vamos a dar con un pincel que ha sido dañado, ha sido cortado, como con formas puntiagudas, no uniformes, ¿no? Entonces vamos a tomar pintura y vamos a estar haciéndole rayita por rayita. Y bueno, vamos a la parte final. Ahí es cuando nosotros tenemos que disfrutar muchísimo. Tenemos que dar la apariencia como de vegetal, un poco tratando de emular las vetas de la madera. El pincel modificado con estas puntas nos permite que lo hagamos con mayor rapidez. Es importante que nosotros entendamos lo que hemos estado realizando a lo largo de toda la sesión. Los colores oscuros se quedan abajo y los colores claros se van hacia arriba. Como dije hace un momento, procuren no excederse. Estos son algunos detalles lineales que pretenden que usted encuentre una apariencia pastosa, una apariencia como de madera un poco. Recuerde usted cómo es la madera, cómo son las vetas de la madera. En este caso tratan de seguir la forma de los listones. Cuando son listones verticales, bueno, pues las líneas tienen que ser verticales. Cuando son horizontales, usted tendrá que hacer las líneas horizontales. Y procure que se vean perfectamente delineadas. Trate de no meterse con las zonas oscuras, porque eso es lo que le da profundidad a nuestra pieza. Cuando usted ha entendido cómo funciona, lo puede repetir en todas las caras de nuestra figura, en la parte superior y en las 4 laterales. Y tiene que repetirlo una y otra y otra. La idea es que no sean iguales, aun cuando es una cuestión mecánica, todo va a salir diferente. Espero que lo hayan disfrutado. Es la parte final. Bueno, este es el resultado de la pieza realizada el día de hoy. Y espero que lo hayan disfrutado. Les deseo felices trazos.